obispos de Satanás, no pueden ser obispos de Cristo, no pueden andar con esa cruz en el pecho. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha vuelto a arremeter contra la Iglesia Católica y llamó demonios a los obispos en un discurso televisado por el gobierno de Managua. Las relaciones del gobierno de Ortega y la Iglesia Católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes o la prohibición de actividades religiosas. Era un papa que venía con la mentalidad totalmente alejada de la esencia de Cristo y del cristianismo. También recordó al Papa a Juan Pablo II, quien le llamó dictador y tirano en su intervención. Ortega recordó la primera visita que hizo a Nicaragua el Papa Juan Pablo II, y durante una misa ofrecida en una plaza de Managua tuvo que gritar silencio a simpatizantes del gobierno que gritaban "queremos la paz". Vea su mensaje. Sacerdote, profanando a Cristo, sin ningún respeto a Dios, le decían a los criminales que tenían ahí atrapado, amarrado, pintado, golpeado, sangrando, a un joven nicaragüense, a una mujer, a un policía, como luego le regaban combustible y le pegaban fuego, y como ellos mismos filmaban el crimen. Eso no lo ven los fariseos que visten de sotana y que hablan en nombre de Cristo. Y algunos de ellos empezaron a tronar. ¿Por qué? Porque querían sangre. Ellos quieren sangre, quieren muerte. Quieren que se quemen las escuelas, los hospitales. Quieren destrucción. Y cuánta paciencia. Yo recuerdo que les decía en esos momentos, compañeros, hermanos nicaragüenses, que le pedía a Dios, que me diera paciencia, Y mientras tanto, tratar de persuadirlo en los famosos diálogos para que suspendieran los tranques de la muerte. Y ahí muchos de los obispos que estaban participando, alentando a los terroristas, obispos del demonio, obispos de Satanás, no pueden ser obispos de Cristo, no pueden andar con esa cruz en el pecho, enlodan esa cruz cuando la andan en el pecho. Profanan el Santísimo cuando lo levantan en sus manos manchadas de sangre. Y esto no tiene nada que ver con el cristianismo y con Cristo, ni con el catolicismo. Ningún gobierno en esta historia ha promovido y ha respaldado las fiestas religiosas. ¿Qué gobierno ha promovido las fiestas en los municipios, en los departamentos? Las fiestas de la Purísima, las fiestas de Navidad. El único gobierno que ha hecho eso ha sido el nuestro, en dos grandes etapas. La primera etapa en los años 1979 hasta 1990. Y la segunda etapa del año 2007 hasta que explotó el terrorismo. Hasta ese momento confiamos en que
independientemente de que habían sacerdotes religiosos que andaban provocando la violencia, tratando de promover la violencia de parte del pueblo. Mientras tanto, el pueblo no caía en ese juego. Hasta que ese 19 de abril, hace 5 años, la violencia empezó a instalarse en la patria. Y con la violencia se estaba enterrando la paz que teníamos en Nicaragua. Este era un país en paz. Y los que estaban en el gran acuerdo, en la gran reconciliación, muchos de ellos sencillamente se sumaron a la violencia porque el gobierno yanqui los amenazó que si no se sumaban a la violencia, que si no mandaban a sus trabajadores a la calle, que si no provocaban paros, entonces los iban a sancionar en su riqueza, porque ellos la plata la tienen allá en los Estados Unidos y sancionados pues pierden la plata que tienen en los bancos de los Estados Unidos. Entonces vimos ahí a empresarios que eran voceros del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Recordemos bien al que era dirigente del COSEP, presidente del COSEP. Nos reuníamos, nos sentábamos, le daba a él la palabra, él hablaba. Y hacía un mensaje constructivo. Pero bueno, desgraciadamente no tuvo la fortaleza de resistir la presión yanqui. Yo al final de cuentas entiendo que no todos estamos hechos de la misma madera. Y hay madera que está podrida y que con facilidad se parte. En cambio, la madera que está hecha con la sangre de Diriangén, de Nicaragua, esa madera es más potente que el acero. Y fue la tragedia. Y yo nada más le recuerdo a todos los nicaragüenses que piensen un momento lo que era Nicaragua hace 5 años. A ver si se podía caminar por estas calles. A ver si se podía vivir con tranquilidad en las casas. Todo el mundo estaba con terror. Y las muertes todos los días. Y los que ellos asesinaban se los achacaban al gobierno, a la policía, que la policía estaba acuartelada, que era la decisión que habíamos tomado. Y el momento cumbre de todo esto fue lo que he mencionado, y tengo que mencionarlo hoy y recordarlo. Y ojalá recapaciten los señores obispos, y que recapacite también el Vaticano. El Vaticano que ha crecido y se ha forjado
en la tierra de Calígula y de Nerón. Ahí se ha forjado, en la tierra de Calígula y de Nerón. Y donde, bueno, realmente ahí se han convertido en un estado más intervencionista al servicio de los imperialistas de la tierra. No puedo olvidar cuando vino su santidad, el Papa Juan Pablo II. Hicimos un esfuerzo extraordinario para movilizar de todo el país al pueblo nicaragüense. Utilizamos todo el transporte disponible para traer al pueblo a esa plaza donde el Papa ofició la misa. Y ahí estaban las madres de los héroes que habían sido asesinados por la contrarrevolución. Y ahí estaba mi madre también, madre totalmente católica, y hubo que negociar. Porque, bueno, habían obispos, sacerdotes y gente del Vaticano que cuando se estuvo negociando querían que los que recibieran la comunión de parte del Papa fuesen solamente familiares de enemigos de la revolución. Y entonces hubo que negociar. Y entonces 50% de señoras, familiares de enemigos de la revolución, y 50 madres de héroes asesinados por la contrarrevolución, porque ellos no querían darle la comunión a las madres de los héroes. Y ahí estaban las madres de San José de las Mulas, de esos muchachitos que habían sido asesinados para esos días. ¿Y cuál fue el grito que gritó el Papa? ¿Y cuál fue el grito que gritó a algunos obispos? Queremos la paz. Ese era el grito con que se recibió a su santidad Juan Pablo II. Queremos la paz, santidad, queremos la paz. Y ese grito de queremos la paz le sonaba mal. ¿Y cuánto le rogaron al Papa y las madres? Santo Padre, una oración por nuestros hijos. Santo Padre, una oración por nuestros hijos. Madres cristianas, madres católicas, madres creyentes en el Papa. Y no hizo la oración por nuestros hijos, no la hizo. Más bien se molestó y gritó, silencio. Con un buen dictador, con un buen tirano gritó, silencio. No se nos puede olvidar con todo. Y el respeto que le tenía en ese momento y le sigo teniendo pues a su memoria. Porque entendía bien que era un Papa que venía con la mentalidad totalmente alejada de la esencia de Cristo y del cristianismo, y venía manipulada por el gobierno de Ronald Reagan. ¿Y qué les decían a ellos?
que aquí la revolución venía a imponer el ateísmo, cuando más bien nosotros incorporamos al gobierno a sacerdotes católicos. Y recuerden la primera visita que hicimos en el Vaticano al Papa, que venía la Cruzada Nacional de Alfabetización. Cuando le hablo al Papa y le digo: santidad, hemos puesto al frente de la Cruzada Nacional de Alfabetización junto con el ministro de Educación a un sacerdote, el padre Fernando Cardenal, como una muestra, como una fe que nosotros, si somos creyentes, nos hemos formado creyendo en Dios, creyendo en Cristo. ¿A quién se le puede ocurrir, si es creyente? ¿A quién se le puede ocurrir que va a ir a predicar el ateísmo? Nuestra prédica, nuestra práctica ha sido de creyentes. Pero una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer en la actuación de lo que el mismo Cristo llamó los fariseos, sepulcros blanqueados, y que los sacó a latigazos del templo. Porque Cristo no se fue a meter al templo ni se fue a vivir al templo, sino que se fue a vivir con el pueblo, con los pobres, porque el pueblo gritaba: queremos la paz. Porque le pedía una oración al Papa y el Papa no quiso hacer la oración, y ya cuando estaba bien molesto, el primero dijo silencio, y como la gente siguió pidiendo: Santo Padre, una oración por nuestros hijos, queremos la paz, entonces gritó: el Papa también quiere la paz. Fíjense qué manera de responder, nada cristiana, nada cristiana. Y todavía cuando fuimos al aeropuerto a despedirlo, le hablé con él y le expliqué qué quería decir el pueblo cuando decía: queremos, aquí estamos en guerra, nos están matando, nos están asesinando. Y lo que queríamos, el pueblo lo que quiere es que usted se pronuncie por la paz. Y él ahí impasible. Vino en la despedida, en el mensaje de despedida en el aeropuerto le dije lo mismo. Y él sencillamente pues no hizo referencia a la paz y simplemente fue y se montó al avión e hicieron un escándalo mundial diciendo que le habían faltado el respeto al Papa por gritar que queremos la paz. Eso es lo que gritaba este pueblo: queremos la paz. ¿Quién puede querer la guerra? ¿Quién puede querer la muerte? Después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta guerra que ha vivido este pueblo. Y luego nosotros salimos del gobierno, el Papa tuvo una segunda visita aquí a Nicaragua con el nuevo gobierno, que era lógicamente un gobierno impuesto por los yanquis. Y ahí vino y tuvo otra expresión famosa. Tuvo otra expresión famosa que indicaba claramente su preferencia política, ideológica y no cristiana. Un recorrido que hacíamos por Europa, le pedí una audiencia. Le digo: tal vez el Papa a esta altura ya ha entendido mejor la realidad de nuestros pueblos. Y me dio la audiencia. Y le reconozco porque tuvo ese gesto de darme la audiencia. Bueno, y yo me empeñaba en explicarle pues lo que pasaba en Nicaragua y lo que estaba pasando después con los gobiernos neoliberales.
Porque cuando llegué donde la primera vez, estábamos empezando la campaña nacional de alfabetización y fue lo que les comuniqué, que teníamos a un cura al frente de la campaña nacional de alfabetización para que no andaría creyendo que íbamos a sembrar el ateísmo entre la juventud y entre el pueblo. Y cuando le encontré de nuevo ahí en el Vaticano, entonces él no me escuchó, sentí que me escuchó con atención y le dije, mire, ese gobierno que usted llegó a bendecir, ahí le están quitando la tierra a los campesinos, la tierra que le entregó la revolución. Le están quitando las viviendas, las fábricas a los trabajadores. Esa es la lucha ahora allá en Nicaragua. Y se está privatizando la educación y la salud. Y está creciendo el analfabetismo en Nicaragua. El analfabetismo que nosotros habíamos logrado reducir venía creciendo ya nuevamente en el país. Todo eso le estoy explicando al Papa en esa segunda ocasión. Y fue como un acto, digamos, de buscar comprensión, entendiendo yo pues que para el Papa era muy difícil entender lo que era nuestra revolución, porque está bajo la realidad de lo que han sido los papados que han servido a los ricos, que han servido a las oligarquías, que han servido a las realezas. Los papas eran los que le ponían las coronas a los reyes allá en el Vaticano. A los reyes, imagínense. Los reyes, que eran grandes criminales que vivían en guerras entre ellos para apoderarse de Europa y que vivían guerras entre ellos para apoderarse de África y de Asia. Y que cuando encontraron estas tierras que no sabían que existían, entonces pelearse entre ellos también porque querían. Y se disputaron aquí en Nicaragua los ingleses con los españoles. Esos imperios se disputaron en Nicaragua entre los ingleses y los españoles. Entonces, una cultura que se formó en el Vaticano y que sigue estando ahí, siempre presente, desgraciadamente, que lo que hizo fue reeditar lo que eran los reinados. O sea, la actuación de ellos, cómplices de los reyes, y ellos mismos actuando como los reyes, y santificando acciones criminales contra los pueblos. Yo hasta llego a pensar que todo eso lo hacían ya, no con un cálculo, sino porque sencillamente se sentaban en una estructura que estaba montada sobre las estructuras medievales, que luego le dieron vida y le dieron forma a un Estado. Cristo nunca dijo que había que ser un Estado. Nunca dijo eso Cristo. ¿Dónde lo dice Cristo? Que me lo muestre un cura. ¿Dónde dice Cristo que había que hacer un Estado? Y el Estado Vaticano es un Estado más en el mundo. Es un Estado. ¿Sí? Un Estado Vaticano. Y tiene sus bancos. Y tiene su policía.
y tiene su agentura de inteligencia, y tiene un mando vertical. Ahí no hay democracia, tiene un mando totalmente vertical. ¿Cómo lo ejercían los emperadores romanos? Igualito que como lo ejercían los emperadores romanos. Igual que como lo hacía Nerón, como lo hacía Calígula, iguales. ¿Sí? Cristo nunca dijo, vamos a hacer un Estado. Nunca dijo eso. No se le ocurrió. Ni siquiera se le ocurrió ir a hacer una catedral. No. Cristo andaba en el pueblo de arriba para abajo, dándole la mano a los pobres, curando a los enfermos. Y luego cuando lo sacrifican, Cristo da la vida como lo que era el Hijo de Dios. Da la vida sin odio. Da la vida sin pelear. Da la vida en paz. El sacrificio de Cristo es realmente sublime, extraordinario. Si hay un héroe en toda la historia de la humanidad, ese héroe es Cristo. Ese héroe es Cristo, que no tiene nada que ver con lo que pasó aquí a lo largo de los años y hace 5 años, cuando ese intento de golpe de Estado. Y digo, ojalá los obispos, los sacerdotes reflexionen, que piensen en Cristo, un poco y que empiecen a actuar como cristianos y no que se sientan que porque tienen un hábito, tienen una sotana, tienen la fuerza y la autoridad de hacer lo que les da la gana. Y para mí lo más sorprendente de todo esto fue, aparte de eso, esas actividades criminales, pues a los que quemaban a los muchachos, a los policías, a los compañeros, de decirles, vayan a tirarlo al excusado, dicho por un cura. Y el Vaticano no dijo nada. Y los obispos aquí tampoco dijeron nada. Simplemente ahí siguió el cura en su templo, vociferando. Y ahí están los videos, y ahí andan los videos todavía, donde está el cura. Se escucha la voz del cura diciéndoles que vayan a tirarlo al excusado para que no quede la huella. ¿Ve? Y él mismo dice, él habla con su nombre, porque como creían que ya estábamos derrotados, hablaban de una forma que ya les importaba poco identificarse, se identificaban con su nombre. Y ahí es donde ya se dio, se dio el paso, que los partidos de oposición, los enemigos pues, del pueblo, pidieran que se cayera el gobierno, el Estado, la revolución. Bueno, eso no es extraño. Pero que los señores obispos, todos ellos, nos pidieran una reunión, y fuimos e hicimos la reunión ahí en la casa de los pueblos. Ahí hicimos la reunión y fueron entrando todos los señores obispos. Y bueno, pensábamos que ellos querían
a hablar para ver pues cómo se tranquilizaba el país. ¿Y con qué nos salieron? Hizo la introducción un obispo, cuyo nombre no voy a mencionar, pero hizo una introducción, bueno, nada más hablando pues que habían pedido esa reunión porque querían presentarnos, pues entregarnos un documento. Hablaron varios de ellos, más o menos en esos términos. Y luego, el que le gusta desfilar con el Santísimo por las calles y en carroza, se soltó. Ese fue el que llevó la palabra y empezó a hablar como el gran líder de la oposición. Y nos entregaron la carta, nos pasaron la carta, pues agarré la carta, pues, la hojeé, la leí. Está ahí Rosario, está Denis Moncada, golpe de Estado, los señores obispos dando golpe de Estado. ¿Ah? Los señores obispos dando golpe de Estado tranquilamente con su firma y apellido ahí, con todo su nombre completo, firmado por todos ellos. No hubo un solo obispo que no firmara, todos firmaron, hasta los que lucían más moderados, más los obligan. Es que ahí los obligan a firmar, al que no quiere firmar lo obligan a firmar también, esa es la verdad. Porque estoy seguro que muchos de esos obispos no hubieran firmado. Pero ahí estaban las firmas de todos. Donde nos ponían el ultimátum, nos dan horas para que desapareciera el Poder Judicial, que desapareciera el Parlamento, la policía, el ejército, y que nosotros nos fuésemos al carajo. Imagínense, escrito por ellos. Eso, ¿quién le ha dado ese poder a la iglesia? ¿Quién le ha dado ese poder a los obispos? De quitar y poner gobierno. ¿Quién? Y el Vaticano está enterado de todo eso. Sí, todo eso lo consentía, lo alentaban, porque en el Vaticano también hay corrientes. Hay corrientes que son más moderadas. Hay corrientes que son, bueno, más, se acercan más pues a lo que es la fe del cristianismo. Y hay corrientes que son totalmente están con el alma llena de veneno, tienen al demonio en el corazón, son el demonio caminando, y para colmo, el demonio con la cruz, imagínense en el pecho, qué sacrilegio, eso es un pecado, un sacrilegio, que esos demonios anden con la cruz en el pecho, y con esa cruz manipular y querer ensangrentar y querer quitar gobierno. Pero bueno, yo no iba a estar con ellos ahí discutiendo, ni iba a estarles dando explicaciones, ni tampoco me molestaron, pues si es que realmente era tan ridículo aquello. Yo decía por mis adentros, estos ya se creyeron el cuento de cuando nos decían en el diálogo, que ahí íbamos a salir todos nosotros, que no íbamos a alcanzar en el avión. Los que salieron en el avión fueron ellos. Fueron los que salieron en el avión. Nosotros aquí estamos con el pueblo. Recuerden ustedes que en el diálogo eso nos gritaban y los curas tranquilos ahí. No les llamaban al orden a nadie. Más bien alentándolos a que gritaran más. Entonces, en ese momento yo pensé, esto creen que ya nosotros tenemos ya un pie en el avión. Ya tenemos el avión encendido, Dios. Están locos, Dios. Pero bueno, no quise decirle nada. Pues no,
Está bien, pues vamos a analizarla, le dije. Vamos a analizarlo, claro que sí. Con diplomacia, pues con modo, pues, ¿para qué pelear ahí con ellos? Porque al final de cuentas, digo yo, pobres diablos. Sí, pobres diablos. Que Dios los perdone. Como yo los perdono también. Yo los perdono. Yo los perdono. Yo no guardo odio para ellos. Nunca he guardado odio. Siempre he tenido presente. Hazme un instrumento de paz, Señor. Donde haya odio, que siembre amor. Sí, eso siempre, todos los días hago esa oración. Todos los días hago esa oración. Y como me enseñó mi madre desde pequeño, me decía, hijo, todos los días rezar 3 Padre Nuestros y 3 Ave María. Rezo todos los días los 3 Padre Nuestros y las 3 Ave María. Porque creo en Cristo y creo en Dios. Y yo espero que ya en este 5º aniversario, donde hemos recuperado la paz, hoy, Día de la Paz, Día de la Paz. ¿Quiénes se burlan porque estamos hablando de la paz? ¿Quiénes se burlan? Los que tienen odio, los que no son amantes de la paz. Se burlan porque se burlan. No quieren la paz. Quieren la inestabilidad, quieren el terror. Y yo espero, sí, que tanto los señores obispos, los sacerdotes, que han sido muy activos, y siguen muy activos, unos aquí adentro, otros afuera, que recapaciten. Y que tomen en cuenta que el camino que nos señala Cristo es el camino de la paz, el camino de la paz. Y tienen que sacarse ese odio que tienen adentro, desterrarlo, como un homenaje a los que han muerto por culpa de ese odio. Síguenos como Mágico TV.